Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Entérate con Leslie. Amigos de Entérate con Leslie, muy buenas noches. Nos acompaña el día de hoy el jurista y exministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Gustavo Adriancén, con quien vamos a conversar en unos minutos sobre la realidad política y la situación electoral que está viviendo el país en estos momentos. Querido Gustavo, muy buenas noches y bienvenido a Entérate con Leslie. Primero que nada, expresarte mi gran satisfacción por volver a vernos después de tanto tiempo y felicitarte por el esfuerzo que están haciendo con Leslie de seguir informando sobre la coyuntura nacional. Muchas gracias, Luis Felipe, por la invitación. Gracias, Gustavo. Se está hablando mucho en estos días sobre el tema de las impugnaciones, sobre el tema de la nulidad. Falta poco para realmente terminar toda esta situación electoral. Pero, ¿qué va a pasar después? A tu parecer, ¿qué va a pasar después de que el Jurado Nacional de Elecciones declare presidente posiblemente a Pedro Castillo? Mira, qué interesante, Luis Felipe, que ya se esté pensando en el día siguiente, ¿verdad? Ya lo que falta por contabilizar de las actas impugnadas es un mínimo y según muchos cálculos que ya se han efectuado, en nada podrían variar de manera significativa los resultados. Sin embargo, lo que nos corresponde es esperar que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador del proceso electoral, que por cierto aún no concluye, nos encontramos en pleno proceso. Dicho esto, también con el refuerzo de una idea que a mí me venía dando vueltas en la cabeza desde principios de semana. Fíjate, Luis Felipe, durante el día lunes y martes se nos había dicho repetidamente que los votos provenientes del extranjero iban a permitir que la candidata Fujimori sobrepase de manera significativa a Pedro Castillo. Esto no ha ocurrido. Y ese era, si se quiere, el último bolsón de votos a favor de ella que se esperaba puedan darle la victoria. Al no haber ocurrido esto, con unos artilugios se han refugiado, ambas partes por cierto, en una suerte de carrera por impugnar actas. Lamentablemente, la suerte también le ha sido esquiva en este esfuerzo a la señora Fujimori y la diferencia entre ambos es de 75.000 votos aproximadamente, con ya muy pocas actas. Entonces viene muy a pelo tu pregunta, que me parece además responsable. ¿Qué va a pasar al día siguiente de proclamar, si sucede así, vamos a ponernos en esta hipótesis de trabajo, de proclamar al señor Castillo presidente electo del país? ¿Y ahora qué? Pues mira, Luis Felipe, creo que es una suerte de agujero negro y nadie en estas condiciones en su sano juicio podría decir va a ocurrir esto o esto otro. Sin embargo, lo que sí podemos avisorar es una suerte de dos escenarios. Fíjate, yo creo que Castillo tiene la posibilidad de humanizarse y moderar su mensaje, o tiene la posibilidad de ir inclusive más a la izquierda y radicalizar su mensaje. Los buenos y los malos de cada una de estas actitudes que podría tomar. Si se humaniza, los radicales no se lo van a perdonar y en el Congreso su bancada de 33 se partiría necesariamente, quedándose los 5 o 6 que lo acompañan a Castillo y los 27 o 28 del otro lado para Castillo. Sin embargo, para Cerrón, perdón. Sin embargo,
Si él se modera, van a haber otras fuerzas políticas que les va a resultar atractivo el mensaje y estarían en condiciones de respaldarlo. Alguien nos diría, Luis Felipe, sí, pero no tiene bancada. Bueno, no será el primer presidente que no tiene bancada, ¿no? No la tuvo el propio Sagasti, no tiene ahora una bancada, o por lo menos no significativa. Merino tuvo un paso efímero, Vizcarra no tuvo bancada, PPK tenía 4 o 6 congresistas que inmediatamente lo abandonaron. Entonces, no es que nuestro presidencialismo se esté siempre respaldando en bancadas parlamentarias, ¿no? Y que éstas sean oficiosas. Tendría además también, creo yo, Castillo, si se modera, un poco de más tranquilidad en términos económicos. El empresariado, creo yo, que podría estar por lo menos mirando con expectativa los primeros días. Pero todo esto va a depender de cuál sea. Yo para la entrevista preparé algunos hitos, si tú me permites. Primero, creo que sería muy importante escuchar el mensaje luego que él sea proclamado presidente. Un mensaje que tiene que ser de conciliación, de unión nacional, un mensaje pensando en el bicentenario y el futuro de la República, ya sin odio, sin enconos, ¿no? Un mensaje en esos términos. Otro hito importante es a quién nos va a presentar Castillo como presidente del Consejo de Ministros. Eso es muy importante. Muy importante la persona, porque creo que en ello van a cambiar varias cosas de manera significativa. Si nos presenta una persona tipo pontífice que tienda puentes, que quiera diálogos, que abre espacios de participación a otras fuerzas políticas y que sobre todo pueda suplir aquellas deficiencias que Castillo tiene. Experiencia en la gestión pública, trayectoria, reconocido prestigio profesional, nacional e internacional, eso sería muy bueno. El otro hito importante es qué gabinete nos van a ofrecer. Luis Felipe, estamos pensando en carteras tan importantes como relaciones exteriores, economía, justicia, interior, defensa. Carteras donde tienen que transmitirse mensajes muy claros. Entonces, la composición del gabinete es sumamente importante. Otro hito importante también, además de su comportamiento de acá 28 de julio, tendría que ser el propio mensaje de asunción de mando el 28 de julio. Luego tiene que verse allí la condición de que el presidente del Consejo de Ministros el 28 de julio asume y en 30 días se tiene que presentar al Congreso para el acto de investidura, acompañado de sus ministros de Estado. Entonces, allí también se marca otro hito muy importante. Fíjate, en una situación como esta, lo más común es que el nuevo presidente del Consejo de Ministros solicite facultades delegadas. Como hacen todos los gobiernos, ¿no? Sí, efectivamente, no tendría por qué sorprendernos que ellos también lo hagan, pero habría que ver sobre qué materias, ¿verdad? Y algo no menor y muy importante también es que Castillo entra a gobernar, si así sucede, con un presupuesto que ya está aprobado y que va a terminar el 31 de diciembre. Y él el 30 de agosto tiene la obligación de enviar el presupuesto 2022. Entonces, entre el 28 de julio que asume y el 30 de agosto tiene solamente un mes él y su equipo económico para terminar de perfilar el presupuesto que se va a revisar en el año 2000, que se va a ejecutar en el año 2022. Mira, estamos hablando hasta el 30 de agosto. Esto es, en 2 meses y medio tienen que ocurrir todos estos sucesos. Claro. Todos son sumamente importantes, ¿verdad? En corto tiempo hay varias etapas que se tienen que cumplir. Y que necesitas, Luis Felipe, personas con experiencia para... Así es. Ahora, ¿no? querido Gustavo, tú has sido perseguido por el fujimorismo cuando eras ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Vilmente, además,
injustamente, innecesariamente. Tú has sido muy crítico al fujimorismo. En la primera vuelta, estoy seguro que tú no has votado por ninguna de las dos opciones que pasaron a la De segunda ninguna vuelta. manera, te lo Pero ya aseguro. para la segunda vuelta, tú diste una posición pública muy valorada e importante desde el punto de vista de tu transparencia, porque fuiste clarísimo en decir que estabas apostando no por el fujimorismo, el cual te persiguió, sino más bien por la parte de la democracia y la parte de las libertades. ¿Tienes miedo, en caso de que asuma Castillo, de que en verdad esto se pueda convertir en una Venezuela como muchos de los opositores asumen, pero incluso esos opositores no tienen en cuenta las otras experiencias de gobierno de izquierda como Chile, Uruguay, El Salvador en su momento con la exguerrilla, o Bolivia también en su momento, Ecuador? Es decir, ha habido gobiernos de izquierda que no han sido tan diabólicos como el de Venezuela, que es una ofrenda realmente a la dignidad humana. ¿Cuál es tu posición hoy? En efecto, Luis Felipe, yo me vi en la necesidad personal de transparentar mi voto, porque de una u otra manera soy un personaje público y yo creo que la República había llegado en un momento donde ya no era posible ponerse de perfil y que había que adoptar una posición. Y la mía fue una opción por la libertad, que es la causa que ha inspirado mi vida personal y profesional. Y yo veía desde el lado del señor Castillo riesgos muy claros con relación a ello. Yo escuchaba los primeros mensajes del señor Castillo, donde nos informaba en primer lugar que iba a convocar una constituyente, derogar la constitución vigente, luego que iba a afectar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y en general un ataque frontal en contra de la institucionalidad. Yo no dejo de creer que nuestra democracia es imperfecta, Felipe, y en eso creo que las pruebas están a la luz. La pandemia nos ha revelado las miserias de nuestro sistema democrático y aún a pesar de ello, yo soy un terco porfiado creyente de que siendo imperfecta es la mejor manera en que podamos convivir los ciudadanos. Castillo no me ofrecía ninguna garantía de que esto podía continuar. Ya con el tiempo ha ido moderando su mensaje, pero por otro lado, Luis Felipe, uno es un poco también quien lo rodea. Y por lo menos en la primera parte, el señor Castillo se rodeó de personas como Cerrón, como Bermejo, que son ciudadanos que abiertamente han expresado su desprecio al sistema democrático, que no tienen formas ni talantes de aquellos que la democracia inspira. Todas estas consideraciones me llevaron a mí a tener presente que no podía de ninguna manera optar por una decisión como esta. Lo dije públicamente advirtiendo que el mío no era un voto militante, sino que iba a ser un voto vigilante. Hoy día las cosas han cambiado, por lo menos todo haría pensar que el ganador sería el señor Castillo, y mis temores se refuerzan y yo creo que la vigilancia tiene que ser entonces permanente y más próxima. Te decía hace un momento, Luis Felipe, Castillo tiene dos caminos. Si se modera, creo yo podría ocurrir todo lo que te digo, pero podría ocurrir también que se radicalice y que radicalizándose gente como Cerrón, gente como Bermejo y los ultras sean quienes finalmente, como yo escribí en algún momento, lo mantengan como rehén. En estas condiciones, yo creo que sin una bancada sólida en el Congreso y con el rechazo ciudadano, ya está probado que la mitad del país no lo quiere y la otra mitad lo quiere, el Congreso de la República, tan atomizado como está, yo no dejo de considerar la posibilidad que se promueva una vacancia como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades. Y hablo de la vacancia como un mecanismo, si se quiere, ya utilizado. No quiero siquiera imaginar que se podrían
avisorar acciones golpistas en nuestro país, porque sería lamentable para el sistema. Pero yo creo que en el escenario de la radicalización es donde más peligro corre, no solo Castillo, por una presidencia muy inestable, sino el país en general. Prefiero que aquello no ocurra. Sí, ojalá, realmente ojalá. Y para terminar, mi querido Gustavo, sabemos que tienes otros compromisos. ¿Qué va a pasar con el fujimorismo? Porque yo creo que esta es la tercera vez que Keiko Fujimori pierde una elección. Incluso la vez pasada perdió por 40.000 votos, esta vez va a ser todavía un poco más, casi el doble. El fujimorismo o Keiko Fujimori ha firmado todos los pactos y acuerdos, compromisos posibles antes de la segunda vuelta, y vemos en su actitud que esto no está cambiando. ¿Qué crees que pase con el fujimorismo? Mira, Luis Felipe, yo creo que el único candidato al que Keiko Fujimori le podía ganar era Castillo. Creo que si se hubiese enfrentado con cualquier otro, la pasaban por encima y la aplanaban. Cualquier otro, mira lo que estoy diciendo, a cualquier otro. Le tocó Castillo, igual pierde. Pierde Fujimori porque el antifujimorismo es muy grande. La mochila pesada no solamente tiene los delitos del padre, sino tiene las propias acciones de ella. Y no ha sido suficiente, y yo creo que incluso en algún momento ya llegó a generar malestar toda la campaña mediática de demolición que ella hizo, ¿no? Sobresaturó a la población, eso conllevó a que Castillo se victimice y aparezca mucho voto oculto en favor de él, ¿no? Yo creo que tanto en el extranjero como en Lima mismo ha habido mucho voto oculto a favor de Castillo. Pero en esta misma línea, y antes que se me pase algo que yo creo importante, estábamos pensando en qué señales podía dar un eventual gobierno de Castillo de su moderación. Fíjate, Castillo no es un hombre que tenga círculos profesionales, académicos muy extensos, preparados y experimentados. En esa línea, yo creo que una idea podría ser que Castillo recicle a varios de los ministros del actual gabinete de Sagasti, que no han tenido oportunidad ni siquiera de chamuscarse públicamente porque son muy de paso, pero sobre los que no hay tampoco grandes críticas. No creo que en las carteras más importantes que mencionamos al principio, pero probablemente en algunas otras carteras pueda él utilizar estos ministros siempre y cuando estén de acuerdo para reciclarse, que no le vendría mal en un momento como este y sobre todo tan ausente de cuadro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que la participación de Mario Vargas Llosa y de Pedro Cateriano y otros personajes también hayan contribuido para ese antivoto? Porque son personas declaradamente antifujimoristas y al final terminaron en algún caso como el de Vargas Llosa siendo más Fujimori que los propios fujimoristas. ¿Eso contribuyó también para un antivoto? Yo creo que varias cosas. Esto se va a tener que leer con calma, pero por lo menos yo creo que no tuvo el efecto esperado. Si lo que se pensaba era que con estos respaldos ella iba a incrementar de manera muy, muy significativa su votación, yo creo que no fue así. Yo creo que no fue así. Ahora, en política las decisiones se van tomando según las coyunturas, ¿no? Y son el proceso de reflexión personal de cada político. Como bien se dice, hay que esperar, el horizonte histórico es muy próximo para hacer un juicio, pero no olvidemos también que hay sumas que restan, ¿no? Efectivamente, y eso es lo más importante en política. Bueno, mi querido Gustavo, ha sido en verdad un placer y un gusto poder conversar contigo. Te has vuelto un referente muy importante para la política peruana, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con participaciones importantes que nos generan de verdad sacar varias conclusiones para los que no estamos viviendo físicamente en el Perú. Te agradezco nuevamente por tu participación. Muchas gracias a ti, Luis Felipe, y como siempre, mis mejores deseos. Siempre a tus órdenes. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches.